el canto que hemos cantado al principio es de Majo y Dan, Tú proveerás. Y ese canto es cantar la Biblia. Me gustan mucho los cantos que narran partes de la Escritura. Y ese canto narra muchas historias, te darás cuenta cuando lo cantas, ¿verdad? Moisés y la roca, la provisión en el desierto, la provisión de David para matar a ese gigante, y narra historia tras historia, historias de provisión, donde Dios fue el que suplió la necesidad en ese momento que su hijo o su hija tenía. Y no sé si has disfrutado al cantarlo, no solo esta vez, sino cada vez que lo cantas, quizás en tu casa o lo cantamos aquí. Lo disfrutamos porque es una declaración a nuestro propio interior y recordar a nuestra alma, tranquila, Dios va a proveer. Y sobre todo esa parte que nos gusta tanto, ¿no?, que hemos cantado al final, se lo está declarando: mente mía, recuerda, alma mía, afírmate en esta verdad. Porque son recordatorios que nuestra alma y nuestro corazón necesitan. Somos, el ser humano, somos tendentes siempre a inquietarnos. A cuando algo no vemos el cómo vamos a salir de esa, o el cómo va a solucionarse esta situación, nos inquietamos. Y uno de los nombres de Dios, y desde ahí vamos a arrancar hoy, es Él es el proveedor, Él es Jehová Jireh. Eso no solamente es en un ámbito económico, a veces solamente hemos llevado esa parte, Jehová Jireh o Dios es el proveedor, a la parte material o económica. Que sí, es una parte que nos trae muchos afanes, ¿verdad?, en la vida, y Jesús habló muchísimo sobre ello para que estuviéramos tranquilos, que Él va a suplir. Pero Jehová Jireh no es solamente el enfoque a lo material. La provisión de Dios y Jehová como el proveedor habla de todas las áreas de nuestra vida. Y quiero en eso basar los días que podamos hablar de esto. Creo que va a ser una miniserie. Que podamos conocer a Dios como nuestro proveedor para todas las necesidades. Sé que muchas necesidades son económicas, pero hay otras muchas necesidades en nuestra vida. Tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades de recursos, no solo materiales, sino de personas, recursos humanos a nuestro alrededor. Tenemos, ahora lo voy a citar, muchas necesidades como seres humanos que somos. Dios es conocedor de todas ellas. Quiero que te grabes esto bien, y que lo puedas recordar en los momentos del día a día. No hay una sola necesidad que tú tengas que Dios no conozca, ni una sola. Ni cuando estás en conflicto en tu matrimonio, ni cuando estás en conflicto con tus hijos, ni cuando estás en conflicto en el trabajo, ni siquiera cuando estás en conflicto quizás en un tiempo complicado con algunos hermanos o en el ministerio. Dios no es ajeno a ni una sola de tus necesidades. Por pequeña e insignificante, a mí me sorprende a veces Dios trayendo provisión a mi vida y a mi corazón de necesidades que a veces ni yo misma me he llegado a dar cuenta. A veces he hecho vista atrás y hay necesidades que yo ni siquiera les di importancia, pero Dios sí. Dios ve, sabe, y Él es Jehová Jireh para cada una de tus necesidades. Y por eso he llamado a esta serie Tú proveerás. No es por ser repetitivo, pero es que me parece una canción tan magistral en la letra y un título tan flecha a nuestro corazón. Dios quiere proveer. Él es el que suple para nuestras necesidades. Y quiero comenzar y vamos a leer en Génesis 22, después vamos a orar, pero quiero leerlo. Génesis 22 es un capítulo importantísimo en la Biblia, todos lo son. Pero teológicamente hablando, este capítulo es muy importante. Aparecen varias cosas por primera vez en este capítulo, y una de ellas es este nombre de Dios, Jehová Jireh. Luego vamos a ver un poquito más desglosado su significado. Pero esta es la vez donde Abraham nombra a Dios como Él provee, mi proveedor. Es curioso, este capítulo es la primera vez que también aparece la palabra amor y es la primera vez que también aparece la palabra adoración. O sea, tenemos condensado en este capítulo, es la historia de Abraham cuando entrega a su hijo Isaac y es muy conocido, pero es muy denso
teológicamente hablando. Teología es conocer quién es Dios. Y vamos a buscar un poquito de todo lo que contiene este capítulo y a dónde nos lleva dentro de este concepto de Dios proveedor. Es interesante, vamos a leerlo. Te pido que lo leas, que lo escuches, con atención y lo puedas leer en la pantalla. Lo voy a leer en la NTV, dice así. Tiempo después, ya para este momento ya habían pasado cosas. Ya la historia de Abraham, que es la que más ocupa en el Génesis, ya ha avanzado, ya Dios le había hecho por primera vez la promesa de quién sería, de su hijo, ya había nacido el otro hijo Ismael, recuerdas, después Isaac, ya lo tiene bien claro que era el de la promesa, de hecho Isaac ya no vivía con ellos y ya habían pasado cosas. O sea, esto no es un Abraham de nuevas. Antes de leerlo, para que tú lo entiendas, Abraham no pertenecía al pueblo hebreo, era el pueblo de Dios. De hecho, con Abraham comienza el pueblo de Dios. Pero Abraham pertenece a Ur de los Caldeos. Era un pueblo que no tenía nada que ver pues, con toda la descendencia que veíamos viendo desde Noé, ¿no? Y desde el primeros de Génesis. Él era un hombre que tenía prácticas paganas y había vivido en una cultura muy pagana, donde incluso se sacrificaban seres humanos. Y es interesante ese dato porque el encuentro que Abraham tiempo atrás tiene con Dios no viene por tradición o no viene porque los padres se lo enseñaron, ¿no? O como muchos a veces hemos conocido así las cosas de Dios. No viene porque él había vivido en una cultura donde se hacían sacrificios a Dios, donde se adoraba a Dios. No. Él viene de una cultura totalmente contraria. Y Mesopotamia, si lo quieres estudiar ahí, si te gusta la historia, pero bien pagano. Y Dios se le revela en un momento de su vida. Dios se muestra a él y dice, te he elegido. Y de hecho la elección de Abraham es crucial en la Biblia. Con él comienza el pueblo de Dios, lo que después es el pueblo de Israel. Y Dios le elige y él tiene un encuentro con Dios. O sea, te cuento ese detalle para que veas que es bien genuino la relación de Abraham con Dios. No es algo aprendido, no es algo cultural para él, no es algo que él ha visto desde niño. Es bien genuino, es Dios, Jehová, que se le revela directamente a él. Y él ya para este momento ya había tenido algunas conversaciones y algunos momentos fuertes con Dios. O sea que ese tiempo después es importante. Ya vemos con un Abraham habiendo pasado cosas, ¿no? Y dice así, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Y ya estaba Ismael, y se fue Ismael, ya lo echaron de donde estaban, pero Dios considera al de la promesa como el único hijo, Isaac. Dice, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y ahí puedes encontrar un gran paralelismo con Juan 3:16, ¿verdad? El único hijo que Dios entrega y que tanto ama también. Y dice, y vete a la tierra de Moria. Allí los sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, un holocausto, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham no titubeó, era bien entendido, Dios es el que manda. Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Él iba bien preparado para obedecer la orden que Dios había dado. Vas a subir al monte, vas a hacer un sacrificio y el sacrificio va a ser tu hijo. Al tercer día de viaje, de nuevo otro paralelismo, ¿verdad? Al tercer día lo que sucedió y al tercer día Jesús resucitó. Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí, le dice a sus sirvientes, con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. O sea, él daba por hecho que iban a volver 2. Subían 2, más el burro, y bajarían 2. Esa era la fe de Abraham. Ahora vamos a leer en Hebreos, y en Hebreos te explica un poquito más de lo que Abraham pensó en este momento. Pero esa era la fe de Abraham. Ok, Dios, tú has dicho que entregue a mi hijo, él es el de la promesa, con lo cual mi hijo no puede desaparecer. Entonces él daba por hecho, Dios de alguna manera va a recuperar a mi hijo. Seguimos leyendo.
Dice, allí adoraremos y volveremos enseguida, versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Isaac participó en lo que iba a ser su sacrificio. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dice a Abraham, a su padre, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, y ese Dios proveerá es Jehová Jireh. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Estaba convencido. Dios ha dado una orden, Dios va a proveer. Y no se va a ir el hijo de la promesa. La promesa va a continuar adelante. Dios dijo que sería con mi hijo Isaac, así que Dios proveerá. Y esa es la afirmación que él le hace a su hijo, Jehová Jireh. Versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Yo creo que estos son los momentos donde sí o sí el cielo se tuvo que parar a mirar esto. O sea, ¿qué escena? Abraham, el padre de la fe, a quien Dios escogió, a quien Dios visitó, a quien Dios habló, estaba atando a su hijo y preparándolo para ser sacrificado. ¡Qué momentazo! Esos momentos que querremos ver, ¿verdad? Cuando estemos en la eternidad. Dice, Abraham, versículo 10, tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. Y entendemos que esos signos de admiración y ese grito desde el cielo es porque sabían que Abraham iba a hacer ese acto. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, ahí estaba la provisión, y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, Jehová proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como un proverbio. En el monte del Señor será provisto. Era un dicho para el pueblo de Israel y los dichos pasaban de generación a generación y se contaban como proverbios y como historias. Y esto fue un dicho para todas las generaciones sobre la provisión de Dios. Es curioso que Abraham no llamó a ese monte, yo lo hubiera llamado el monte del sufrimiento, el monte del dolor, el monte del extremo emocional. O sea, estamos hablando de un extremo de situación. No llamó a ese monte el monte de Dios me lleva hasta el límite. No enfocó a Abraham la resolución o su fe o su mirada en lo que él pudo experimentar 3 días de su vida hasta el monte. 3 días de agonía, pienso yo como mamá. 3 días, yo lo leo y digo, Dios, no podían haber sido 2 horas, habérselo hecho un poquito más leve. 3 días de su vida, con un hijo cargando la leña, sin saber que esa leña era para él mismo el sacrificio. 3 días de conversaciones, 3 días dan para mucho. 3 días me imagino de un corazón compungido, mirando a su hijo y pensando, Dios va a proveer. Pero mirándole y diciendo, no sé cómo Dios lo hará. 3 días de caminata donde el enfoque de Abraham podía haber estado en lo que él experimentó esos 3 días, ¿sí o no? Pero el nombre que Abraham puso a ese lugar es Dios provee. Por eso se convirtió en un proverbio. Por eso esta historia pasó de generación en generación como inspiración para muchos. Tranquilo, no sabemos qué va a ser mañana, pero acuérdate de Abraham, Dios proveyó.
Me imagino a las familias de generación en generación en el pueblo de Israel en situaciones diversas, un hijo rebelde quizás, una situación de falta de comida, una situación de, no sé, de incertidumbre, qué va a pasar con esta situación, con este hijo, con este matrimonio, no sé. Miles de situaciones como tú y yo atravesamos. Me imagino las conversaciones en la casa dentro del pueblo. Acuérdate, Dios proveyó a Abraham. Tenemos un Dios que es Jehová Jireh. Y conversaciones así alimentando la fe en los hogares y en las casas. Esta historia, y ahora vamos a ver un poquito sobre lo que significa Jehová Jireh, pero sigue siendo un proverbio para nosotros hoy. Sigue siendo una marca y una señal, y como te he dicho antes, es el lugar donde aparece esa palabra, ese nombre de Dios. En las primeras partes de la Biblia, Génesis, Éxodo, aparecen los nombres de Dios. Los nombres hablan de la identidad, del carácter, de quién es Dios. Y eso no va, es inmutable, uno de los atributos de Dios. Dios no cambia. Eso no es temporal, me explico, o sea, pues como quizás son los gobiernos o quizás leyes que cambian según las temporadas, según avance la sociedad, ¿verdad? Todos hemos vivido transiciones en los países y cambian según se dé, pues, oye, hace 40 años está penado el aborto, hoy es legal, tristemente, pero así es. Y un montón de cosas que van cambiando, Dios no cambia. Y esto nos habla del carácter de quién es Dios. Los nombres de Dios nos hablan de quién es Dios. Y eso no cambia, no cambió ayer, no cambia hoy y no cambiará mañana. Y sigue siendo una inspiración y un proverbio para nosotros. Dios es Jehová Jireh. Dios proveyó un animal para este sacrificio. Dios va a proveer para cada necesidad que tú tengas. Abrazamos con fe cada parte del carácter de Dios, creyendo, y en base a esa fe, Dios obra y Dios actúa. Por eso es tan importante leer la Biblia y abrazar con fe lo que la Biblia nos muestra de quién es Dios. Por eso me encanta este canto, tú proveerás. Cada vez que lo canto, y mira que me sé las historias de memoria, las que trae ese canto, la de David, la de Ana, la del desierto, la de la roca, o sea, unos son las más conocidas, la de Jericó. Pero cada vez que lo canto, vuelve a levantarse mi corazón en fe, al recordar. Dios lo hizo y Dios lo hará hoy otra vez. Y si hay lugar, pues recordaremos algunas de esas historias los próximos domingos. ¿Qué significa literalmente Jehová Jireh? ¿Qué quiere decir en hebreo Jireh? Jireh significa dos cosas en el verbo hebreo. Una es ver y otra es proveer. Y juntas es la bomba el significado para nuestra vida hoy como hijos de Dios. Juntas significan Dios ve tu necesidad de antemano y provee lo necesario. Eso es una bomba. Vivimos en un mundo de incertidumbre, ¿sí o no? ¿Tú sabes lo que va a ser de ti mañana? No. Ya no hablo, o sea, sácate la parte económica, que parece que todo lo llevamos ahí. No. En general. O sea, no sabemos si mañana estaremos ni siquiera aquí. No sabemos si el trabajo en el que estamos seguiremos o Dios nos llevará a otro, se acabará ese. No sabemos. No sabemos ni siquiera lo que pasará con nuestros hijos. No sabemos ni siquiera lo que España o la sociedad, los cambios que habrá, las cosas que nos tocará enfrentar. No sabemos. Quizás en breve vivimos hasta la famosa persecución, ¿verdad? Porque Jesús regrese. No sabemos. La incertidumbre forma parte de nuestra vida. Pero tenemos la gran promesa de un Dios que dice, yo veo, antes incluso que tú veas, antes ni siquiera que a veces expreses una necesidad a Dios, Él ya la sabe. Eso es brutal. ¿Lo has experimentado eso alguna vez? Y Dios, tenemos la gran promesa y certeza de que Dios va a proveer. Él ve y Él provee. Ahora, esta historia es muy profunda y por supuesto no voy a meterme a ver todo lo que hay en esta historia,
pero solo algunas vislumbres. Como he dicho al principio, esta historia contiene por primera vez en la Biblia la palabra amor. Amor está desde el Génesis, un Dios que crea, que nos ama, eso está implícito, pero es la primera vez que aparece la palabra amor. Y es interesante que la primera vez que aparece, no aparece en un amor romántico, después más adelante sí, precisamente con Isaac y Rebeca, una historia de amor muy bonita en la Biblia, pero no aparece en un concepto de amor de pareja romántico por primera vez, no aparece ni siquiera el amor de un hijo a un padre o a un familiar. La primera vez que aparece, que es en esta historia, es el amor de un padre a un hijo. O sea, es el amor paternal de un Dios que nos ama. Y te lo vuelvo a leer por si no te has dado cuenta en los primeros versículos. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas. Qué interesante, porque todas estas primeras veces y que estén condensados en este capítulo nos va a llevar a un solo punto, a donde te quiero yo llevar. Es la primera vez que aparece la palabra adoración. Y más allá del concepto que a veces tenemos en la mente de adoración, de cantos, de manos levantadas, momento en el que sientes la presencia de Dios, aparece en un entorno de sacrificio, de entrega, de abandono a la voluntad de Dios. Hemos cantado al terminar, tú eres mi todo, Dios, y nos llena ese canto, porque sabemos que Dios es la plenitud y que en Él está todo. Lo sabemos mucho en nuestra mente como concepto, pero pocas veces lo experimentamos en todo nuestro ser, porque es necesario ese abandono, es necesario esa rendición. Por eso aparece aquí la palabra adoración. Tenemos a un Abraham que nos está hablando de un amor de un padre, que nos está hablando de un momento de entrega, de un momento de me abandono a lo que tú digas, Dios. Eso para mí es fe. Fe trae entender el amor de nuestro Padre y fe trae concepto de entrega, de abandono a quien Dios es y a su voluntad, ¿sí o no? Porque la fe que no obedece no es fe. La fe es, ok Dios, lo que tú dices, no lo entiendo, dale lógica a esta historia. No la tiene. Un Dios que dice, mira, este es el hijo de la promesa, pero ahora me lo vas a sacrificar. Y además es que vienes de la cultura donde otros dioses hacían sacrificios con seres humanos. Yo no soy como esos dioses, pero te estoy mandando a hacer esto. No hay lógica, pero Abraham dice, ok Dios. Entonces es una historia que habla de fe, dentro de ese abandono a quien es Dios. Y es una historia que culmina en provisión. Con lo cual nos habla toda esta historia en general, sin meternos en tantos matices que tiene, de cómo ver la provisión de Dios en nuestra vida. Porque todos queremos la provisión, pero sin fe es imposible no solo agradar a Dios, sino ver la provisión que Dios tiene para nosotros, porque la fe es la llave. Creer que Dios tiene la provisión es la llave. Ahora, si te das cuenta, cuando carecemos de fe, buscamos nuestros propios recursos. Y somos expertos en eso, aunque nos hayan fallado una y otra vez. Queremos seguir buscando alternativas, ¿verdad? A esa fe. Porque esa fe requiere pues ese abandono, de esa obediencia, de ese comprender el amor del Padre. Esa fe requiere de todos esos ingredientes y a veces neciamente nos es más cómodo buscar alternativas para no entrar en esta dimensión de fe. Esas alternativas que pueden ser en el momento a veces aliviantes, pero a la larga no van a ser la provisión completa que tú necesitas. Pero esas alternativas que al momento pueden parecer que son un alivio, que es una salida, esas alternativas lo único que están haciendo es frenar a que la majestad, el poder, la gloria de Dios se pueda manifestar en nosotros. Por eso Dios dice en el Nuevo Testamento, y Pablo nos recuerda, en tu debilidad es donde Dios se manifiesta. Todas esas cosas que tú no puedes muchas veces optar a un trabajo mejor por ti mismo.
tenemos nuestros límites, no podemos cambiar situaciones familiares a veces por nosotros mismos, porque no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar situaciones económicas en ocasiones porque pues a veces no hay recursos para cambiarlas. Hay muchas cosas en las que tú y yo estamos limitados. Tú no tienes una jarra, un depósito de tantas cosas que tu alma necesita para administrártelas, ¿verdad? Porque hay necesidades también emocionales. Y ojalá hubiera esa jarra, ¿verdad? Necesito aceptación, pum. Necesito cariño, pum. Hay tantas necesidades que tenemos y somos limitados. Por eso Pablo nos dice, en esa debilidad, en esa necesidad, es donde Dios se quiere manifestar. Pero es a través de esa fe. Te voy a enseñar por qué Abraham tenía esa fe tan potente. Hebreos 11, que habla mucho de Abraham en esa escalera de la fama de la fe. Hebreos 11 del 17 al 19. Dice así, más arriba también habla de Abraham, pero quiero centrarme en estos dos versículos. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Pero Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. O sea que quizás, inspirado en estos versículos, seguramente Abraham pensó, Dios lo va a resucitar. O sea, Dios no miente, Dios no se equivoca. Este es el hijo que Dios me dio, donde va la promesa. Me hizo echar a Ismael de todo mi campamento porque me dijo, este es. O sea, Dios no se equivoca. Entonces, si yo lo sacrifico, lo mato, seguramente Dios lo va a resucitar. Por eso esta versión me gusta, porque dice, llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios lo podría volver a la vida. No sabemos en ciencia cierta lo que pasó en la mente de Abraham, pero lo que sí nos deja ver la Escritura es que la fe de Abraham fue firme. Por eso fue el padre de la fe, ¿verdad? Por eso Dios lo eligió. Por eso Dios dijo, en ti yo voy a hacer una gran nación. Tú la empiezas. La fe de Abraham fue la que desató y fue la que provocó esa provisión de Dios. Dios provee. Ahora, he buscado y le he preguntado a nuestra amiga la IA, al ChatGPT, cuáles son las necesidades básicas del ser humano, según los psicólogos, según la psicología. Porque tenemos unas necesidades básicas que Dios las sabe antes que la psicología, antes que la ciencia, pero pues la psicología, que ha estudiado el comportamiento humano y ha estudiado nuestra mente, cómo funciona, dictamina o dice que tenemos 5 necesidades básicas. Y la famosa pirámide de Maslow, no sé si la has oído, él fue quien primero enunció estas necesidades. ¿Por qué pirámide? Porque va de la 1 a la 5 en escala. La primera, la que te voy a decir ahora, es la más básica. No puede ser suplida la última si las primeras no están suplidas. ¿Sí? Por eso es una pirámide. ¿Cuál es nuestra primera necesidad? Las necesidades fisiológicas, como comer, como el agua, como el dormir, como tener una vivienda donde poder descansar, donde poder estar tranquilos, y como la salud. Todos los que han pasado por enfermedades saben que la salud, si la perdemos, ya puedes tener dinero, casa, lo que quieras, pero qué importante es la salud, ¿verdad? Todos los que han estado enfermos, a veces me da una gripe así fuerte de estas de fiebre alta y ya dices, ay Dios mío, no puedo con esto. Imagínate una enfermedad con un diagnóstico fuerte. Esas serían nuestras necesidades básicas. Ahora, quiero que me acompañes a Mateo. Mateo 6, versículos del 25 al 30. Porque quiero que te des cuenta cómo Dios tiene en cuenta todas tus necesidades básicas.
Dice así, en ese sermón del monte, dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, suficiente ropa para vestirte. ¿De qué está hablando ahí Jesús? ¿De qué está hablando? Necesidades básicas. Comida, ropa, alimento, descanso. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo se crecen los lirios del campo, hermosos, ¿verdad? No trabajan, no cosen, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se marchitan, se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Te das cuenta cómo de nuevo Dios está uniendo provisión con fe? ¿Te das cuenta? ¿Cómo tienen tan poca fe? ¿Cómo están preocupados? O sea, Jesús está asombrado de que los que conocen el poder de un Dios que provee, porque está hablando a un pueblo que conocía el Antiguo Testamento, que conocía como el canto. Dios proveyó a Abraham, Dios proveyó a Moisés en el desierto, Dios proveyó a David a una onda para matar al gigante, Dios proveyó para que las murallas... ¿Sí me sigues? ¿Cómo ustedes han oído de todo eso y tienen la poca fe para estar preocupados? ¿Qué comeré mañana? ¿De qué me vestiré mañana? ¿Dónde dormiré mañana? Necesidades básicas que Dios sabe cada una de ellas. Número 2, la segunda necesidad, dicho por psicólogos en el ser humano, es una necesidad de seguridad. ¿Qué es esa necesidad o cómo se explica? La necesidad de sentirnos protegidos físicamente. Qué terrible cuando vives en un país o te toca estar en una situación donde ni siquiera puedes dormir tranquilo por si alguien entra a la casa, la asalta o a punta de pistola, ¿verdad? Todos tenemos la necesidad de estar protegidos, de estar tranquilos. Gracias a Dios en España tenemos un buen equipo de policías, guardia civil que te hacen estar seguro. Como en todos los lados habrá corrupción, pero tenemos un país con una seguridad buena. Tú puedes caminar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Por Madrid, ir tranquilo, ¿sí o no? ¿Cuántos venís de otros lugares que ni a las 3 de la tarde, verdad? España hay un ambiente seguro dentro de, oye, cuida tu bolso, llévalo aquí, no lleves atrás abierto la mochila con un cartel róbame, ¿no? Dentro de ciertas cosas, pero hay una necesidad. Mucha gente se ha ido de sus países por no tener esta necesidad suplida, ¿sí o no? Porque yo no quiero que mis hijos se críen en ese ambiente donde pues sales a la calle y no sabes si un tiro te va a llegar, ¿verdad? Eso es esa necesidad de protección física, una estabilidad económica. Tenemos la necesidad de saber que tenemos economía para suplir por lo menos el mes que tenemos, ¿verdad? Y donde hay orden y donde hay unas leyes que protejan ese orden, ¿verdad? Todos sabemos que si estás en casa a las 3 de la mañana y tu vecino pone la música a un volumen, tú puedes llamar a la policía. Y la policía viene, le va a dar un aviso o dos y al tercero le pone una multa y tú estás tan contento en su casa que le multen, que se le lleven al calabozo porque estás harto. Eso es orden. Y eso forma parte de necesidades de seguridad que tenemos. No quiero alargarlo, pero podría leerte versículos que Dios da sobre esta necesidad precisamente. Todos conocemos tantos salmos que hablan: el Señor me cuida de todo mal, en Él puedo reposar, puedo estar seguro en la noche, puedo estar tranquilo. Hay multitud de salmos que hablan sobre eso. Para cada necesidad Dios te da una promesa en la Biblia. Por eso Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. La tercera necesidad, dicho por psicólogos, es necesidades sociales o de pertenencia. Todos, aunque seas alguien antisocial, aunque seas el arisco del grupo, aunque seas el antipático de tu casa, porque todos en las casas tenemos uno que es el arisquito, ¿verdad? Todo grupo de amigos tiene uno que te da los abrazos así más de lejos, ¿verdad?
aunque seas ese, tienes una necesidad de estar con otros. Así Dios nos creó también. Dios nos creó con esa necesidad. Necesidades de amor, necesidades de amistad. Todos necesitan. No, yo no necesito amigos. Sí lo necesitas. Lo que pasa es que estás demasiado herido para reconocerlo por amistades de atrás que quizás te fallaron. Pero todos lo necesitamos. Hay una necesidad de familia. Hay una necesidad de pertenencia. Necesidad de pertenencia no solo a una familia con unos apellidos, sino pertenencia con una identidad. Que eso es lo que nos da Cristo también, ¿verdad? Identidad en Él. Pertenecemos a Él y a su pueblo, a su casa. Número 4, tenemos una necesidad de estima, necesidad de sentirnos interiormente valorados. Y tú dices, no, yo no necesito esto, todos lo necesitamos. A veces las heridas, gente que no nos valoró, ahora al cerrar te hago una conclusión sobre eso, pero te pueden llevar a decir, no lo necesito, pero todos lo necesitamos. Necesidad de respeto, todos tenemos una necesidad de que se nos respete, necesidad de tener una autoestima fuerte, necesidad de hacer logros personales, eso lo llevamos metido dentro. Logros, metas, conseguir cosas. Qué frustrante, ¿verdad? Cuando a veces nos paramos a mirar atrás y nos viene ese pensamiento, ¿qué he conseguido? No he conseguido nada, porque hay esa necesidad de logros. Y por último, la quinta necesidad, acuérdate que van en escala, no se da una si no se ha dado la anterior. La quinta sería una necesidad de autorrealización, un desarrollo de nuestro potencial, porque todos tenemos potencial en habilidades, en dones, en cosas que sabemos hacer, que seguramente el de al lado pues tenga otras, pero no las tuyas. O sea, hay multitud de habilidades. Yo admiro mucho las habilidades artísticas, muchísimo. Gente que dibuja increíble y no ha ido ni a cursos, porque tiene ese don, tiene esa habilidad, ¿verdad? Gente que aprende a tocar instrumentos de manera autodidacta. Tú dices, madre mía, yo ni aunque me pusiera 800 años ahí, ¿verdad? Habilidades, y todos tenemos esa necesidad de realizarnos con esas habilidades, de sacar la creatividad con las habilidades que tenemos y de tener propósito. La gran pregunta del ser humano es ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? Eso cristianos, no cristianos, todos se hacen esa pregunta. Ahora, dentro de estas 5 necesidades, yo sé, porque yo también lo pensé cuando las leí, y yo sé que tú puedes estar pensando, yo no he tenido suplidas muchas de estas en la vida. No sé si lo has pensado mientras las leí. ¿Cuántos aquí hemos crecido? No hace falta que levantes tu mano, pero ¿cuántos hemos crecido quizás en familias donde ni se nos suplió la necesidad de seguridad? Algunos incluso con tantos miedos, incluso dentro de la casa, por vivir violencia, por vivir abusos. Algunos hemos crecido sin esa necesidad suplida. Cuanto menos la necesidad de pertenencia, de amor. Familias que a lo mejor nunca nos dijeron, tú vales muchísimo, tú eres hermoso, eres precioso, eres preciosa, te amo, tienes un valor increíble. Tú perteneces a esta casa, aquí puedes estar seguro, aquí nada te va a pasar. Y tantas contextos familiares que no suplieron quizás estas necesidades. Inclusive lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Países o situaciones que pusieron en riesgo estas necesidades. Necesidad de estima y cuánto más hablar de la de autorrealización. Muchas de ellas no han sido suplidas en la vida. Ahora, yo quiero que, y mi oración y mi deseo es que con esta serie tú puedas entender, abrazar y creer con todo tu corazón, porque ese es el canal en el que Dios va a traer la provisión. Puedas creer con todo tu corazón que todas esas necesidades están resueltas en Cristo. ¿Y por qué no las vivo, las experimento? ¿O por qué aún no tengo la percepción? Si ya está suplido en Cristo, ¿por qué aún no tengo la percepción o la sensación de que esto está suplido? Porque yo vengo a decirte y que el Espíritu Santo pueda, a través de esto que estamos hablando y los demás domingos, que se trata de fe. Que no es solo porque la Biblia lo diga, tú y yo tenemos que creer lo que ahí dice.
abrazar lo que ahí dice y con todo nuestro corazón entrar en un acuerdo con lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Por eso la fe es tan importante en la vida cristiana. Por eso la historia de Abraham es una historia de amor de un padre, es una historia de una fe que adora, que se entrega, que se abandona a Dios, y tenemos un Dios que se manifiesta como yo soy Jehová Jireh. Se trata de creer, Él suple toda mi necesidad. Antes de Jesús morir en la cruz, Él dijo las famosas palabras que conocemos: consumado es. ¿Recuerdas? Y por eso la historia de Abraham y Génesis 22, grábatelo, es tan importante para nuestra vida de fe, porque es una historia que habla de Cristo. Es una historia que está anunciando un padre, que es Dios, que va a entregar a su único hijo al que ama, que por 3 días ese hijo estará en la tumba, igual que 3 días tardaron en llegar al monte hasta que Dios de alguna manera le devolvió a Isaac. Es una historia que habla de la obra de Jesús. Y por eso cuando Jesús va a morir en la cruz, Él dice: consumado es, completo. Dios, ese consumado es muy profundo, pero en el sentido de lo que estamos hablando, Jesús está diciendo: ya todo está hecho. Padre, lo que el ser humano necesita para tener vida, para tener abundancia, para tenerte a ti, para acercarse a ti, está hecho. Lo que dijeron los profetas, lo que anunciaron desde tiempos antiguos, lo que estaba en tu corazón, lo que tú diseñaste para el ser humano, consumado es, está hecho. Por eso, aunque suene muy iglesia, canto, frase hecha, es la mayor verdad que tú vas a escuchar. En Cristo está todo. Y tú dices, como pienso a veces, ya, pero ahora llego a mi casa o llego a mi trabajo y el problema está. Y llego a mi circunstancia X o y me sigo sintiendo igual de vacío y me sigo sintiendo igual de necesitado de toda esa lista de necesidades que ahora soy más consciente de que las tengo. Antes no les daba nombre, ahora le doy. Y yo todo eso no se va y sigo teniendo necesidad. Me siento abandonado, me siento solo, me siento rechazado, me siento no valorado. Y Dios no menosprecia ninguna de esos sentimientos que tú tienes. Pero Dios te está diciendo, y a través de toda la escritura y en ese consumado de Jesús, Dios te está diciendo: esta es mi solución, esta es mi provisión. Por eso cuando Abraham mira y ve ese cordero y dice: Dios proveyó, todo estaba apuntando a Cristo, al cordero que quita el pecado del mundo. Él es lo que tú y yo necesitamos. Ahora, ¿cómo se activa tu fe? Porque yo llego y mañana quizás me levanto llorando de que me sigo sintiendo poco valorado. Y es una necesidad que tenemos como seres humanos: ser amados, ser valorados. ¿Cómo activo yo Jireh en mi vida? Por la fe. Mañana, en vez de pegarme 3 horas llorando y buscar 200 reels de autoayuda, cuidado. Hay frases muy buenas, pero bien humanistas, que no te llevan a Jesús. Y son muy buenas, pero destilan muchas veces venganza a los que te hirieron, destilan muchas veces autoayuda propia. Y Dios te está diciendo: no, todo eso te puede aliviar un momento, pero yo te di a Cristo. Tú puedes mirar como Abraham a un lado y dices: Jehová Jireh, ahí está el cordero. Yo te di a Cristo. ¿Cómo lo activo mañana? En vez de estar 3 horas llorando, buscar los vídeos de autoayuda, llamar a un amigo para que me diga 2, 3 cosas que me hagan sentir bien. Llora 10 minutos nada más, así como para allá, porque sí desahoga a veces, pero no te pegues 3 horas. 10 minutos y busca a Jesús. Abandónate en Jesús. Creo que por eso esta historia es la primera vez que aparece adoración. Adoración habla de tú
y mi abandono en Jesús. Abandonarte en Jesús, te voy a explicar muy práctico lo que es, porque yo lo practico. Abandonarte en Jesús es: estas son mis dudas, estas son mis preguntas, esto es lo que no entiendo, esto es lo que me cabrea, me enfada, perdón, soy española, digo cabrear. Esto es lo que me enfada, esto es lo que mataría a fulano y mengano. Me abandono en ti, no miro a eso, lo suelto en ti. No me importa si no me respondes a mis preguntas, no me importa si no le das respuesta a mis dudas, no me importa si no matas a mis enemigos, no me importa, no, me abandono en ti. Al que quiero es a ti. No quiero respuestas, no quiero soluciones, no quiero conflictos acabados, aunque me encantaría, Dios, estaría súper si lo hicieras. Al que quiero es a ti. Por eso Dios, desde esta historia en el Génesis, está diciendo: yo tengo un cordero, yo voy a proveer. Por eso no es de más cuando cantas: Cristo, suples mi necesidad. No lo cantes como una frase hecha. No es la frase cristiana del momento. No es que Apenrun lo canta y entonces ya todos lo cantamos. Es la verdad más grande que Dios hizo por ti, por mí. Te dijo: toma a Cristo. Tienes a Cristo. ¿Y sabes qué? Te doy testimonio de esto. Puedo hacerte un proverbio como el que hizo aquí Abraham. Cuando vas a Jesús, tu necesidad profunda, emocional, física. Yo he ido a Jesús reventada y cansada, física y emocionalmente, y te doy testimonio que he salido de ese tiempo con fuerzas físicas y con fuerzas emocionales. Dios lo hizo. Se trata de fe. Y la fe se activa con adoración, y la fe se activa entendiendo: Él es un Padre que me ama. Por eso comienza así esta historia. Tú amas a tu hijo Abraham. Él es tu único hijo. Lo amas y lo vas a entregar. Dime si no es el reflejo de nuestra vida con Dios Padre. Él nos dio a Cristo, lo que más amaba. Y al tercer día Jesús se levantó triunfante. Ya todo había sido consumado, ya todo está hecho. Sí, nos toca transitar por esta tierra donde hay dolor, donde hay a veces dificultades, pero tienes a Cristo. Entonces Jehová Jireh nos habla de Cristo. Y termino con un versículo. Ayúdame, Josu. Tenía muchos versículos más para leer. Sabes que te reto a que lo puedas encontrar, o si quieres te lo puedo pasar. Para cada necesidad de las de 5 que hablan los psicólogos, hay tantos versículos para cada una. O sea, antes que los psicólogos dijeran: estas son las necesidades del ser humano, Dios dijo: esta es mi creación, yo sé las necesidades que mi creación tiene. Y yo ya soy Jehová Jireh para cada una de ellas. Mamá que estás criando a tus hijos sola, Jesús es Jehová Jireh. Él proveerá. Cuando no sepas qué hacer y tú digas: bueno, no tengo quizás un esposo, un papá al que consultar, Jehová Jireh. Papás que estás criando a vuestros hijos en la etapa difícil y a veces no sabemos qué hacer, y a veces hay que poner la mano dura y a veces hay que poner la mano de gracia, y uno dice: ¿cómo le hago? ¿Cuándo? ¿Cómo? Jehová Jireh. Él es tu proveedor, Él te va a proveer de sabiduría. Esposo, esposa, que estás en un tiempo difícil, ¿cómo le hago con esta cabezota o con este cabezón? No lo mates, no lo sacrifiques. Jehová Jireh. Él va a proveer. Él en la noche te va a dar ideas para hacer. Hasta en manera de sueños Dios te da creatividad, ideas. Yo a veces he soñado soluciones a problemas que no encontraba la solución. Te falta sabiduría, pídesela a Dios. Además Dios nos lo dice: pídemela. Te falta fortaleza emocional, pídesela. Te falta fortaleza física, pídesela. Te aseguro que Dios la da. Yo me creía incapaz de hacer ejercicio. Lo odio. Yo no sé cómo a la gente le gusta hacer ejercicio. Es horrible. Yo lo hago y los 20 minutos o la hora, si camino, me estoy quejando cada minuto.
dicen, hay un momento que te empieza a gustar. No, a mí no. Duelen las piernas. Luego es verdad que es satisfactorio. Luego has hecho ejercicio y te sientes aquí una top model, aunque no hayas bajado ni un gramo, pero bueno. Necesitas fuerza. Yo me creía incapaz. He podido. Salgo a caminar. Hago mis sentadillas rutinarias todos los días. Pensé que no podría porque no me sentía con fuerzas físicas. Uno se levanta temprano, no para en todo el día. Dios me ha ayudado hasta en eso. Dios es Jireh hasta en eso. Te falta, no sé, un trabajo mejor. Jehová Jireh. Necesitas un trabajo que se acomode más a las horas para estar con tus hijos, para las actividades de la iglesia. Jehová Jireh. Necesitas fortaleza emocional porque a lo mejor eres estudiante y la verdad el ambiente en los institutos, universidades está difícil. Jehová Jireh. Necesitas amar un poquito más la santidad, amar un poquito más la rectitud. Jehová Jireh, Él te lo da. Necesitas paz en tu corazón porque a lo mejor vives en un ambiente de discordia. Jehová Jireh. Porque a veces uno está aquí en la gloria y llega a su casa y a lo mejor pues no son convertidos o hay un ambiente difícil y se fue la paloma, se fue la gloria, se fue todo, ¿verdad? Jehová Jireh. Todas tus necesidades se resuelven en Cristo. Necesidades físicas, emocionales, económicas, familiares, internas, externas, todas se resuelven en Cristo. Mira, otra cosa que parece absurda. Te cuento las absurdeces, te podría contar unas muy profundas, pero para que con las absurdas lo captes también. Porque a veces uno empieza por lo chiquito, ¿verdad? Yo me creí incapaz de renunciar a los refrescos. Incapaz de comer con agua. Por años era siempre un refresco, pero refresco. Para mí era una locura, o sea, yo decía, qué asco comer con agua. Hasta que descubres lo malísimo que son los refrescos. Terrible. De las cosas más feas para la salud. Hoy, hace poco, me ofrecieron una Coca-Cola y hacía un año por ahí que no tomaba un refresco. Hasta mal me supo. Porque ya me he acostumbrado al agua. También es verdad que el agua con gas ayuda. Parece una tontería, pero ¿me creerás que yo sé que Dios me ha ayudado a eso? Porque mi salud se iba a resentir. Tomaba Coca-Cola como agua. Soy una ex adicta a la Coca-Cola. Y ahora tomo y me sabe rarísimo. La light, la normal, no quiero. Y yo me sentí tan feliz cuando me dio asco. Dije, wow, Dios me sacó de esa adicción. O sea, para las cosas más chiquitas como para las cosas más grandes, si enfrentas un divorcio, si enfrentas una crianza difícil, si enfrentas una situación, lo más difícil, Jehová Jireh. Créetelo con todo tu corazón. Él quiere proveerte. Él te ha dado a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo, absolutamente todo. Aplaude a Jesús. Él es nuestro Cordero. Él es la provisión. Y termino. Y ahora entiendo por qué Pablo dice, y siempre he tenido controversia con este versículo. Y siempre he pensado, Pablo, cuando suba arriba te lo voy a debatir. Pero creo que ya lo entiendo. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Por nada estéis afanosos, no lo conocemos más. Y yo he debatido mucho en mi mente. No hablo con Pablo, no hablo con muertos, o sea, tranquilos. Menos mal. Pero he pensado, el día que esté cara a cara con el Pablete, ¿cómo no me voy a preocupar por nada? O sea, dame chance, 2, 3 cosas. Pablo, es imposible no preocuparse por nada. ¿No lo piensas tú también? O sea, por nada. No se hubiera puesto Pablo, preocúpense poco. Procuren no preocuparse, ¿sí? Pero ¿cómo puedes afirmar tan fuerte, no se preocupen por nada? O sea, te has pasado. ¿Quién vive
¿O quién puede vivir sin preocuparse por nada? Y ya eres, si ya eres como yo de los preocupones, apaga y vámonos. Que te preocupa hasta de lo que no ha pasado, ¿verdad? De lo que ha pasado, de lo que puede pasar, de las opciones que pueden llegar a pasar y de lo que nunca va a pasar, que también te preocupas. O sea, Pablo, ubícate, tú no me puedes decir, esto es Biblia, Pablo. Tú no me puedes decir que no me preocupe por nada. Pero ahora lo entiendo. Pablo había encontrado el secreto. En Cristo él sabía que lo tenía todo. ¿De qué he de preocuparme si tengo a Cristo? Que mañana hay esta situación, tengo a Cristo. Que mañana me quedo solo y mis emociones se agitan, tengo a Cristo. Que mañana de repente lo tengo todo y también tengo el peligro de caer en vanidad, tengo a Cristo. Que mañana los que estaban ya no están, tengo a Cristo. Que mañana me viene esta tormenta, tengo a Cristo. Que mañana viene esta situación, tengo a Cristo. Y Cristo siempre va a estar a tu lado. Y Cristo no cambia. Por eso entiendo y lo que continúa diciendo, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y yo digo, Pablo lo entendió. Te está diciendo, no te preocupes, lo cual yo decía, te pasas, pero después te da la respuesta. Ora. Si estás afanado o preocupado, ora. Abandónate en Dios. Eso es orar. Orar no es soltarle a Dios la retaila. Necesito esto, venga, hasta luego. No. Orar es abandonarme en Dios. Orar es soltar mis necesidades en Dios y llenarme de fe. Tengo a Cristo, tengo un Dios que provee, lo tengo todo. Vean lo que vean mis ojos, pase lo que pase mañana, se ponga la situación como se ponga, porque a lo mejor hasta va peor de cómo estás ahora. Y a lo mejor mejora. No sabemos los planes de Dios. Él siempre tiene una victoria, Él siempre tiene una salida, pero no sabemos su tiempo. Yo creo que Abraham pudo decir, en vez de 3 días, que hubieran sido 2 horitas. Pero Dios estaba haciendo algo perfecto. Él provee. Él, no hay ni una necesidad que Él se cruce de brazos, se te dé la espalda y te diga, para eso no. Toda necesidad Dios la quiere suplir. Amén. Ponte en pie, vamos a orar y terminamos. ¿Cuántos aquí saben que tienen una o más de una necesidad hoy? Levanta tu mano. Todos, ¿verdad? Y seguramente sean diferentes. El joven tiene unas necesidades, el mayor tiene otras, el casado tiene unas, el soltero tiene otras. Solteros, Jehová Jireh para un esposo y para una esposa conforme al corazón de Dios. Jehová Jireh. Él es tu proveedor también para eso. Seguro. Cada uno tenemos una necesidad diferente. Y ni siquiera vamos a pedirle ahora a Dios, porque a veces pensamos, este texto habla y lo dice Hebreos también, Dios probó a Abraham. Lo insiste varias veces la Biblia. Fue una prueba. Y a veces el cristiano, hemos dicho engañosamente, nos hemos creído que la prueba produce fe. No, la prueba no produce fe. Hay veces que la prueba nos revienta, si no tenemos la fe ya de depósito. La prueba revela nuestra fe. Es diferente. Si esperas que está viniendo la prueba a mi vida y que la fe va a crecer así como espontáneamente, no. La prueba revela nuestra fe. Y en el caso de Abraham reveló una fe, wow, el padre de la fe. Por eso no le vamos a pedir ahora a Dios, Señor, que se produzca fe en mí si estoy en una necesidad. No. Él es el dador de la fe, puedes pedir fe.
Le puedes pedir al Espíritu Santo que alimente tu espíritu, tu corazón de fe, pero tú tienes en tu necesidad que determinar qué vas a creer, a dónde te vas a agarrar, cuál va a ser tu fortaleza y en dónde va a estar parada tu debilidad, tu necesidad. Si va a estar parada en un montón de alternativas o va a estar parada debajo del Dios que provee. Jehová Jireh. Amén. Eso es lo que vamos a orar. Señor, en esta mañana te reconocemos como nuestro proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Lo leemos en esta historia y lo vemos a lo largo de toda la escritura. Tú proveíste de maná en un desierto. ¡Qué locura, Dios! No tenían que hacer nada, iban y había maná.